Yo ya no quisiera hablar de esto, pero hablo porque la nueva generación tiene que saber qué es la dictadura. Ya cumplí 50 años, pero así sé cuán este bebé. No te acerquen ese de comunista, no te acerques ese de agraria. Pe maeraico pembuasú, pembuepotiani, perecoese compasión, coa comunista. Un momento, Pulguita, de aquí no tiene escapatoria, no tiene salida a este lugar. Nosotros tomamos acá algunos grupos más vulnerables. Tomamos el caso de las mujeres, tomamos el caso de los niños, el caso de los indígenas y también tomamos el caso de los homosexuales. Yo no conocía que la crueldad había tenido tales extremos. No conocía yo. Yo creí que sabía y me encontré que en realidad no sabía. Juro ante Dios y la patria cumplir y hacer cumplir fielmente esta Constitución. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demanden. El parte diario de investigaciones de la década del 60. Están los muertos. Yo solamente lloré justicia. Esta era la celda 18. Acá estábamos nosotros. Yo vencí al extranjero. Y después alguien venía y se subía a horcajadas sobre mí de nuevo. 7 veces vamos a hacer electricidad, se han enviado liaja, se preocupa muy. Es necesario volver a pasar la piel y decir nunca más. Yo estaba con un embarazo de 7 meses, mi hijo Manuel Sher estaba por nacer, estaba de 7 meses, nos recibieron a patadas, a trompadas. Me dejaron con ropa interior y me llevaron frente al pastor coronel para que le diga toda la verdad que yo sé. Y yo le digo la verdad que yo sé, que amo a mi patria, amo a mi familia, amo al Paraguay. Esa es toda mi verdad. Entonces dijeron, pero jape tortura coa, porque coa comunista. Yo caí el 29 de noviembre de 1976. Esa noche ya a mí me someten a tortura. Yo estaba embarazada de 4 meses. Me dieron la tortura que ellos querían porque ellos querían que yo hablara, que yo delatara. Entonces, claro, ellos se ensañaron conmigo en ese sentido. En uno de los grupos más vulnerables a la dictadura estronista ubicamos a la mujer, que según la Comisión de Verdad y Justicia fue sujeto permanente de violaciones de los derechos humanos de manera directa e indirecta. Numerosas mujeres, entre ellas embarazadas y ancianas, sufrieron persecuciones, detenciones arbitrarias, exilio, tortura, muerte y desapariciones forzosas. Imagínate una muchacha que cae y le dicen desnudate, porque se desnudaba la gente para torturar, en medio de 5 o 6 varones, y que ahí comenzaban a pegarla, y luego la sumergían en agua, la ahogaban, le ponían los electrodos, le pasaban la electricidad. Eso era muy terrible, ¿no? Y estamos tocando temas muy delicados porque en algunos casos constatamos de que hubo violencia sexual, sometimiento en muchísimos casos de mujeres a las cuales no las podíamos exponer a que cuenten en público. Además, ustedes saben que por nuestra cultura machista, la mujer, de quien se sepa que haya sido abusada sexualmente, es discriminada doblemente porque la misma comunidad la rechaza. La investigación de la comisión refleja que las mujeres no fueron consideradas como sujetos directos de las violaciones de derechos humanos por dar prioridad a los atropellos que sufrieron sus familiares. Sin embargo, el estudio de la comisión demuestra también que la mujer fue sujeto permanente de violaciones de sus derechos humanos. Viene el testimonio de una mujer, por ejemplo,
que en realidad cuenta lo que le había pasado a su padre, ya muerto durante la dictadura y cómo fue torturado. Pero a medida que va contando, de repente dice que a ella también le pegaron y también estuvo presa, o también la maltrataron, o la insultaron, o la tocaron. Y eso no figuraba como testimonio de ella, sino que a veces consideraba como que era normal. Ella se iba a la comisaría a preguntar por su papá y ahí era humillada, a veces lo golpeaban, pero ni siquiera era considerada como víctima. O sea, era como una situación normal. Los policías tienen nomás luego que hacer eso. Tenía una mujer, decían a mi marido, sí, lo llevaron preso, a mi hijo lo llevaron preso. Y al final, sobre todo las compañeras nos dijeron, ¿y usted, señorita? ¿Qué? O señora, ¿y usted qué? Ah, no, a mí, bueno, me tuvieron encerrado en mi casa durante 4 meses y se me murieron 2 hijos porque no pude llevarlo al médico. Pero las personas mismas no tenían conciencia, las mujeres, de que ellas también eran luchadoras. No se reconocían. En los testimonios recogidos por la comisión, las mujeres narran más bien el impacto que produjo en ellas la represión y expresan cómo se sintieron en aquel momento. Las razones o motivos de las violaciones a sus derechos humanos están sobredeterminadas por relaciones de poder y humillación, precisamente por su condición de mujer. En general las mujeres ya estaban discriminadas en este sentido. Se les daba menos oportunidades de desarrollar su vida personal, su vida profesional. Fíjate que también se hicieron una serie de redadas contra la gente que usaba minifalda. La policía iba, le rompía el ruedo, le abría el ruedo para que sea un poquito más larga y con lápiz marcador le manchaban las minifaldas para que no puedan ser usadas. Entonces, cuando vos a una situación de desigualdad injusta le sumás una represión, haces mucho más daño todavía. Mi mamá fue víctima, sospechamos que de vejaciones y de torturas muy, muy graves. Lo que pasa es que ella nunca nos ha detallado y a ver, espero que no nos detalle, ¿verdad? Porque no es fácil de tolerar, pero ella ha sido víctima de torturas, de vejaciones, supongo que habrá sido, es muy duro lo que voy a decir, pero ella era una chica de 20 años, probablemente haya sido sometida a cierta clase de abusos sexuales por parte de toda por parte de los guardiacárceles. O sea, la tortura de ella es física, brutal, y además, como si fuera poco, ¿verdad?, quedarse con 2 hijos, salir de la prisión después de 3 años de todo ese tipo, esa clase de padecimientos. A mí me torturaron primero con los golpes en la cabeza. Cuando ya no podía más, me dejaron. Luego me llevaron a la pileta con picana eléctrica y golpe en los pies. Le dijeron que me tenía que dar 20 cachiporrazos por la planta de los pies. Y yo le dije, no le voy a mostrar mi lágrima. Y así era noche tras noche, durante 3 meses que yo pasaba en investigaciones. Sí, vos sabés que allá recuerdo que estaban Elena Kanonikov con su hermana, con su hijito. Acá estaba Lidia Cabrera también con sus hijas. Y esta era la celda 18, acá estábamos nosotros. A mí me piletearon, a mí me golpearon los pies, estando con la cabeza sumergida en el agua. Y es una sensación, pero así, yo pensé que ahí estaba muerta. 3 meses estuve debajo de una escalera, me engrillaron, me esposaron. Yo estaba embarazada y, claro, se me hinchaban los pies. Mi pie quedó redondo de los golpes, quedó redondo, yo no podía calzarme nada. Esto es el Departamento de Investigaciones y al lado el departamento, este edificio se llamaba El Redondo, ¿verdad? Donde también habían
fundamentalmente presas, mujeres, que eran traídas de diferentes lugares, ¿verdad? Yo casi le perdí a mi hijo ese día acá en investigaciones, porque el comisario Pino me agarró de los pelos, me tiró contra esta pared. Yo con la panza de 7 meses caigo contra la pared, como esos dibujos animados, ¿verdad? Esa noche yo tuve sangrado toda la noche. El 6 de septiembre nos llevaron a emboscada y en emboscada estuve hasta el 9 de noviembre de 1977. ¿verdad? Mi hijo nació en prisión. El otro grupo vulnerable que para mí fue muy terrible también fueron los niños. En el caso de Costa Rosado, por ejemplo, niños y niñas fueron torturados en forma sistemática. Fueron encerrados en la escuela. La escuela se convirtió en cárcel. Y ahí se quemaron los cuadernos, porque decían que era una escuela clandestina, subversiva, la famosa escuelita campesina. Y ahí en los arroyos se pileteaba a los niños y a los niños, buscando a una persona que estaba perseguida, que se llamaba Centurión. Y fueron violadas niñas de 12 años. Y algunas quedaron estériles por las infecciones que se produjo después de la violación. La violencia política ejercida contra los niños, niñas y adolescentes durante la dictadura de Stroessner se tradujo en la falta de garantías legales de protección y en cómo fueron violados los derechos de los más pequeños sin que estos tuvieran la posibilidad de defenderse. Los niños, niñas y adolescentes sufrieron las mismas torturas físicas y psicológicas que sufrieron las personas adultas. Getamita tabú o manoyepe como consecuencia de las torturas, ABI por falta de atención médica, daipori wipetei doctor oñangareco banaje secuera. Durante la dictadura stronista fueron violentados todos los derechos humanos que protegen a la niñez y a la adolescencia y catuuneja de cuera oñe defende. Yo en esa época tenía 3 años. La mayoría de mis hermanos, uno tenía 7, 8 y 9, 10 y así, la mayoría de todos tenía 15 años, cerca de 15 años. Éramos criaturas. Imagínate lo que es matarle a una persona frente a toda la familia, porque mi papá fue ejecutado frente a toda la familia. Nací en prisiones, con mi mamá presa. El 10 de agosto de 1975, mi mamá se llamaba Gladys Ríos de Mancuello, mi papá Carlos José Mancuello Vareiro. Yo a mi papá no tuve, ni él tuvo, tengo entendido, la oportunidad de tener un contacto físico conmigo. Mi madre también estuvo presa, de hecho yo nazco en cautiverio, en emboscada, y mi padre es detenido, desaparecido desde diciembre del 75. Los años más duros para la infancia fueron los comprendidos entre 1976 y 1980, época en que se sitiaron a comunidades enteras donde se practicó violencia directa contra niños, niñas y adolescentes. Un caso que me impresionó, por ejemplo, espectacularmente, hace muchísimo, era un hijo de centurión, no de centurión, perdón, de coronel, de Corsino Coronel, que el niño vio cuando le ametrallaban a su papá. Y el niño, yo estaba trabajando en el comité de iglesias y el niño dormía en mi casa y el niño dormía con los ojos abiertos. Dormía con los ojos abiertos. O sea, quedó tan choqueado que yo nunca vi una cosa así. Él no cerraba los ojos para dormir. Mi nombre no era Carlos, a mí me decían agraria, comunista, ese era mi nombre. No me podía ir a jugar partido, no. A mí me bautizaron, no sé, después de tener casi 10 años, pues nadie se animaba a salir como padrino. Todos mis vecinitos que eran mis amigos, entre 4, 5, 10 me pegaban. Pues yo era comunista, era agraria.
no fui el único niño nacido en cautiverio, ¿verdad? Hemos sido varios y han sido varios los niños que estuvieron también recluidos con sus padres en la cárcel de Emboscada. Salimos con mamá de Emboscada, yo tenía cerca de 2 años y medio y era la primera vez que estaba en un ambiente al aire libre, ¿verdad? Mamá cuenta, por ejemplo, yo sentía pánico por los espacios libres al comienzo. Inclusive yo he encontrado con el habeas data que hicimos, encontré movimientos, o sea, planillas de movimiento de presos donde figura mi nombre, ¿verdad? Claro, van figurando Gladys Esterrío, Marcelo Mancuello, entonces ya ahí es interesante porque ya el Estado me identifica como prisionero, porque es difícil de explicar, porque alguna gente dice, pero estaba con su mamá, no es que el Estado tenía nada en contra de él. Y sí, pero ahí es justamente esa es la cualidad de víctima, ¿verdad? Víctimas somos los que no teníamos la conciencia y fuimos daños colaterales del régimen, ¿verdad? Y está el caso de mi hermana también, ¿verdad? Que no nació en prisión, ¿verdad? Pero nació en el 73 y tenía 1 año y 7 meses por ahí de vida. Apenas sus primeros contactos había logrado tener con él y fue arrancada, fue despojada del núcleo, o sea, de mi mamá, mi papá. Yo al menos me quedé con mi vieja en la prisión, en las peores condiciones, pero estaba con él ya 24 horas y mi hermana no. Mi hermana, como estaba fuera, empezó a no reconocer a mamá y eso. Y después cuando nos liberan, nuevamente es arrancada de su nuevo núcleo, que era mi abuela y eso, para irse con mi mamá, que mi abuela siempre le decía quién era mi mamá y eso, pero para un niño no es fácil de comprender eso, ¿verdad? El grupo de investigadores de la Comisión de Verdad y Justicia obtuvo información de los niños nacidos en prisión y cuenta con testimonios de gran importancia sobre la esclavitud sexual de la cual eran víctimas algunas niñas, generalmente traídas del interior del país. Con los niños pasa lo siguiente, los niños están en formación y entonces lo que pasa con un niño se queda más fuertemente en la memoria. Una persona adulta que sufre una experiencia traumática tiene más defensas, es más duro, vamos a decir, el punto de vista de la personalidad. Mientras que una niña de 12 años que es violada queda en una situación devastada. Creo que jamás me voy a olvidar lo que pasé, de tanta tortura, de tanta injusticia, de tantas cosas. Nunca me voy a olvidar de otras niñas que lloraron, que sangraba todo y nadie tuvo compasión, ni conmigo ni con nadie. Y muchas niñas, yo conozco muchas señoras y no quiere hablar por no perder su familia que formó. Es una experiencia demasiado violenta, demasiado violenta. ¿Cómo esa persona después va a conocer que eso puede ser un gesto, que puede ser una caricia, que puede ser una promesa de un hijo, cuando eso lo vive como una agresión, como una humillación, como una denigración? Es como una transformación muy difícil. Es muy difícil. O sea, el delito es mucho mayor. O sea, que tiemblo todo cuando te... Durante la dictadura de Alfredo Stroessner hubo un total desconocimiento de la dignidad humana de los indígenas y se cometieron graves violaciones de los derechos humanos, como los ataques de civiles y militares a las comunidades de los pueblos Axé, Ayoreo, Mascoy y Tobacón. El gobierno estronista era caeo y peapa y llevujamos en baica de cuera indígena. Haekueranda ye cuando recoya fue derecho a la vida ni a la libertad. Geta oñembojoruye PGC Hicuey. El caso
quizás más terrible de todo es el caso de los indígenas, porque en esa época las selvas del Paraguay todavía estaban vivas y eran numerosas. Toda esa zona de hoy es Itaipú estaba llena de selva y estaba llena de indígenas también. Y esos indígenas habían vivido ahí en los últimos 6.000 a 7.000 años, o sea que eran indígenas que procedían de ahí mucho antes que se haya formado el Estado paraguayo, mucho antes que se haya formado el Imperio Romano, incluso en algunos casos. Entonces ellos los sacaron de las selvas como si fueran animales y los cazaron. Y las mujeres jovencitas eran vendidas como prostitutas y los niños eran vendidos como, niños y niñas eran vendidos como esclavos, o sea que fue una cosa muy dramática. En particular nosotros tuvimos entrevista con las personas de la cultura guayaquí, los llamados los Axé guaraní. Ore pueblo H, ore territorios ancestrales, alto Paraná, Canende, Yuca, Aguazú, la persona completa, la Cahuitusa, Cuevetembo, Upeba, la orezona, en la, hoy que la progreso ya eso, hoy que la ruta, ahora Mumichi, ore yo puedo, ore los a Brasil, ore yo puedo irme. Lo llevo los asampe salto de Guairaru, piro asam Brasil, pero yo llevo a ver petimbo poñemba poitica are, poñemba por rollore. En el caso de los indígenas, el tema es que el Paraguay nunca había ocupado el territorio nacional de verdad. A mitad del siglo de 1950, 60% de la región oriental ya todavía selva. Y hasta la guerra del Chaco, el Chaco nunca había sido ocupado por los paraguayos. Era territorio indígena todavía. La conquista no había llegado. La conquista no terminó en 1500 ni en 1600. La conquista terminó en el siglo XX, cuando se le quitó de verdad la tierra a los últimos indígenas, a quien no se le había quitado todavía la tierra, tanto en la región oriental como en la región occidental. La dictadura Ollapó, el dictador, nos saca la fuerza de ese pueblo, o muy pequeña comunidad, no penáis ese, a un la gente. Las indias guayaquíes, a diferencia de otros indígenas, tienen la piel clara. Entonces eran muy apreciadas en los prostíbulos porque eran blancas, ¿no? Entonces era una esclava indígena, pero blanca. La dictador o mundo y personal cuera la cahuipeja o no gemita cuera o vende mita cuera o yuca casi yuca palendo la gente cuera. Orero se la yetopan gente cuera en el año 80. Roime 36 familias antes. De 36 familias, Juan Garo Cacuaro Jojina. La mayor parte de los indígenas del Paraguay todavía no tienen tierra. Creo que hay un 40% de gente nomás que tiene tierra. Y devolverle la tierra es todavía poco. Habría que haberle devuelto más cosas. O sea que la cuestión de la reparación con los indígenas es un proceso que va a tener que ser bastante largo. Que yo sepa, no hay una reparación ni lejanamente proporcional al daño causado. Este lo recupera por una jena, no le pone una moina. Especialmente se ayer la gobierno iban a los pueblos indígenas, o me da oportunidad orebe. Cato Hamuasa, orero un bapucua, ore inteligente a ver. No lo queramos llevar escuela, ore inteligente terei. Haro administra cuaite y a ver. Entonces se ayure como cuñave y catuan esa oye en cuenta la pueblo indígena a cuñacuera bay. El caso de los homosexuales, por ejemplo, oficialmente cuando hubo algún acto delictivo,
ellos, en lugar de analizar quién lo mató, culpabilizaron a todo el grupo, como si porque una persona homosexual fue asesinada, entonces todos los homosexuales son culpables. Y con un cinismo muy grande, porque las personas acusadas homosexuales, porque finalmente nadie sabe quién es homosexual, ¿verdad? Y la policía menos. Pero los violaban en la cárcel a los homosexuales. O sea, los tomaban presos por homosexuales y los violaban. O sea, que era un doble cinismo, ¿no? Parte de la mentalidad conservadora, reaccionaria de la época era homofóbica. O sea, era una cultura, por un lado, de crueldad, de verticalidad, cuartelera, y por otro lado, moralista. O sea, había como un moralismo que cubría eso. Y bueno, evidentemente no haces daño a nadie andando con la persona a quien vos querés, ¿verdad? Pero eso era considerado como una monstruosidad, como una maldad, como una perversión, como una enfermedad. Hasta hace muy poco significa, hasta hace 40 años, en los manuales de psiquiatría del mundo todavía homosexualidad era considerada como una enfermedad. Hoy vos buscás los manuales de psiquiatría y no hay más homosexualidad como enfermedad, ¿verdad? Pero es la cultura patriarcal, machista, autoritaria, militarista, verticalista, era un paquete. El otro grupo muy vulnerable, que si no es vulnerable, las condiciones de vulnerabilidad son muy grandes en el caso de las comunidades campesinas. Ellos llegaron a disolver las comunidades, se disolvieron. Arrasaron las casas, eliminaron las escuelas, eliminaron todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Salían las personas de cárcel y no tenían más su casa, no tenían más su barrio, no tenían más su escuela. Ellos le rompieron el mundo, digamos, ¿no? Le rompieron el mundo suyo donde ellos vivían. Sitiar a comunidades que practicaban la experiencia de las ligas agrarias se explicaba en la hipótesis que manejaba el sistema represivo de que estas comunidades colaboraban con los grupos armados y por lo tanto había que controlarlas con la policía y con el ejército. Santa Rosa fue una comunidad muy organizada, con gente de trabajo, campesino organizado. Ahí comenzó la Liga Agraria, ahí comenzó el trabajo de minga, ahí comenzó el almacén de consumo, ahí comenzó la escuelita campesina. Ahí comenzó todo un sistema de trabajo totalmente organizado y ellos se sintieron medio avasallados. Muchísimos seccionaleros, presidentes de la seccional, militares, empezaban a agarrar tierra a nivel nacional. En un principio, la distribución de tierras a campesinos entre 10 y 20 hectáreas tenía el objetivo de hacer que la población que estaba más en los departamentos de alrededor de Asunción, de distender, digamos, esa presión que podía hacer ese crecimiento poblacional y hacer que la población campesina más bien se distribuya por el resto del país y no se produzca una migración rural urbana muy importante. En estas comunidades sitiadas se cometían actos de violación de los derechos humanos de todos los pobladores, lo que incluía a los niños, niñas y adolescentes que también sufrían las consecuencias de la violencia política directa e indirectamente. La ejecución de papá fue un 15 de abril, en pleno Semana Santa. A la 1 de la mañana ellos se fueron a acorralar la casa. Nosotros salimos detrás de él y la mayoría de mis hermanos tenían ya 7, 8, 12, 15 años. Y ellos se fueron a entrar a media cuadra, entraron en un yuyal y estaba viendo cómo se le ejecutaba a papá. Papá era colorado, pero una persona, la doctrina del Partido Colorado pues, es de maravilla. Y él lo que quería era aplicar esa doctrina, la reforma agraria. Él quería eso, que no se quede en el discurso. En realidad no es una reforma agraria porque incluso cuando se distribuían las tierras a los campesinos, lo único que se hacía era otorgarle la parcela, pero no otorgaban absolutamente más nada que eso, ni asistencia técnica, ni crédito,
ni acciones del Estado para abrir el monte con maquinarias, nada de eso. Eso era una cuestión, bueno, ahí está tu tierra, anda, sos dueño de esa tierra, pero arreglate para ver qué haces en el monte, qué tipo de cultivo puedes hacer ahí para tu subsistencia y de tu familia. Bueno, la responsabilidad del Estado en el caso de estos grupos es mucho mayor. ¿Por qué? Porque hay una victimización que ya comienza en la sociedad misma. O sea, cuando vos victimás a una persona que ya está victimada, entonces vos victimás dos veces. Hay una deuda muy grande con la gente que en un tiempo en que prácticamente no había ninguna chance de victoria, igual peleaba por razones morales. Entonces, el mejor homenaje que el país le puede rendir a sus héroes es precisamente apostar por sus mismos ideales, ¿verdad? Si nosotros tuvimos 35 años con relativamente poca resistencia y relativamente éxito de la dictadura, es que evidentemente este país tiene heridas o tiene debilidades muy grandes en términos de respeto de las personas hacia las demás personas. Es necesario conocer esa historia para valorar los espacios de libertad y de que nunca más vuelva a ocurrir el terrorismo de Estado. Yo creo que esa es una garantía para el nunca más al terrorismo de Estado. La memoria no es una autoflagelación de recordar y recordar, sino garantizar que la sociedad entienda que eso fue un mal social, real, y que no tiene que volver a repetirse. La gente hoy, los jóvenes de hoy en día no conocen la historia, ¿verdad? No conocen lo que pasó, obviamente, por obvias razones, porque el propio sistema dictatorial dejó un sistema educativo que garantice que efectivamente no se conozca en profundidad los detalles del tema, ¿verdad? El joven que hoy, carente de conocimiento, opina que en la dictadura se vivía mejor, no me da bronca a mí, me da miedo. Y también me da, además de pena, me da una profunda responsabilidad de tener que compartir todo esto, de tener que esclarecer estas temáticas, porque realmente son lo que nosotros necesitamos, es quebrar socialmente esa cuestión para que podamos superarnos como sociedad en sí. El Museo Virtual MEVES, Memoria y Verdad sobre el Estronismo, busca promover los valores democráticos a través de la difusión del informe final de la Comisión de Verdad y Justicia. Este museo, alojado en el sitio web www.meves.org.py, difunde las violaciones a los derechos humanos cometidas durante los 35 años de dictadura estronista. El testimonio de hoy en el bloque MEVES es el de Julia Osorio. Al ver la chica que le gusta, enseguida le llama al coronel y le señala quién es esa. Y esa chica le van a traer cualquier momento, ¿verdad? Yo he escuchado, ¿verdad?, anteriormente que a las chicas, que si ellos le querían, le atrapaban nomás ya. Y que le hacía lo que quería. Que no tenía que decir nada. Y que había un sótano allá, hacia el bajo. Y que ahí se le traía a ellos. Estuvimos enjauladas, acá había 3, 4 piecitas de celdita privada que no tenía baño y a veces nuestras necesidades hacíamos todo adentro. No teníamos olor a niña, teníamos olor a animal al final. Yo estuve en este lugar 4 de febrero de 1968
y fui liberado el 10 de marzo del 70. Me tuvo entre sus garras durante 2 años como su esclavita sexual. Me refiero al coronel Mier, Pedro Julián Mier. Él fue el que me arrancó de mi hogar en aquel tiempo. En Nueva Italia hubo cazadores de niñas realmente que se dedicaban a eso a cambio de un trabajo en oficina estatal, como por ejemplo Corposana, Antelco, aquel tiempo. Y toda esa gente, por una niña virgen, ocupaba un puesto ellos. Fui arrancada del seno familiar cuando tenía apenas 12 años. Una noche, casi a la nochecita, llegó en casa un señor gordo, panzón, con 2 soldados, y miró a mis 2 hermanas. Parecía que no fue de su agrado las 2 hermanas mías, que tenía 16 y 17 años. Y miró directamente hacia mí y dijo a mi madre: esta más chiquita me la llevo yo. Entraba en la casa, no se presentaba como nadie, solamente entraba sin permiso y entraba a mirar a las nenas quién era quién iba a ser arrancada de ese hogar. Completamente no se podía defender porque estaban los 2 soldados apuntando a la familia. Cuando llegamos acá en este lugar era un descampado completamente desolado. Fue la primera vez que vine a Asunción porque yo nunca he salido de mi campaña. Y cuando intenté escapar, cuando me bajó de la camioneta, me dijo: un momento, Pulguita, de aquí no tiene escapatoria, no tiene salida a este lugar. Yo soy tu dueño absoluto. Así que haga lo que yo diga, obedezca todas mis palabras. Luego me alzó en su mano, que era tan flaquita, me alzó con una sola mano y me llevó en su dormitorio. Todavía podía mis inocentes labios podía pronunciar: Dios mío, ayúdame. Se abalanzó sobre mi diminuto cuerpito y pasó lo que tenía que pasar. Me mordió, todo mordida, cubierta de mordida, sangraba todo mi cuerpito, amaneció así el día siguiente. 5 nenas estuvimos acá. Cuando yo me trajo acá ya habían 4 nenas y conmigo fue 5. La edad que él siempre buscaba es a partir de 11 hasta 13 años. Solamente hasta los 15 años recibía, porque la chica de 16 años las llamaba la de hueso duro. Y si encontraba sin su virginidad, era su decepción, decía, que fueron entregadas a los soldados directamente para que se diviertan los muchachos. Cada fiesta, cuando va a haber una inauguración de ruta o escuela, cuando se iba el presidente, Mier tenía que ir con todos sus soldados. Había cazadores de niños, entre ellos que son de las niñas, que son militares de menos jerarquía, así capitán, teniente, qué sé yo, que se dedicaba realmente a mirar a las nenas quién iba a raptar ese día. Está todo intacto. Ese baño era mi castigo, que yo iba ahí cuando yo no quería pronunciar algo que ellos me mandaban a pronunciar. Tenía que estar 24 horas sobre la tapa del inodoro, porque yo me negaba a decir mi general. Ese un día me encerró en el baño y me dice: tenés que aprender a hablar el castellano. Me dice: tenés que aprender a hablar el castellano, vos sos muy ignorante, campesina, aprendés. Tenés que decir: buen día, mi general Alfredo Stroessner, excelentísimo señor presidente. Y yo con la poca edad que tenía ni sabía decir ni qué era excelentísimo. También él venía acá, porque acá traía a las niñas finas para él aparte. Él sabía todo lo que niña se guardaba acá, pero él no decía nada. Y había también fotos de chicas de diferentes edades, de 10 a 15 años, desnuda, con vestidito, con todas esas cosas. Y tenía apilada así. Una vez también a mí me sacó así. Era una dictadura genocida, porque traer y descuartizar a nenita de 10 a 13 años. No podía escapar nadie acá, porque estaba custodiado completamente con soldados acá, este lugar. Y Mier tenía otro lugar, en Barrio Obrero, una señora que traía a las nenas de Villarrica, de todas partes, que juntaba a las nenas para Mier otra vez. Y la verdad que tanta amargura tengo en la mente y en la boca, en todo. A veces paso con náusea, porque cosa inhumana pasé acá. 2 nenas murió, que son de Curuguatí. Murieron porque eran negras y lloronas, me dijo Mier. Le ordenó al mayor Argaña
que me llevaras hacia el camino de Nueva Italia, que es un cruce que era lejísimo que quedaba del pueblo. El mayor Argaña me dijo, bueno, de aquí en adelante te queda 4 o 5 horas para llegar a tu casa, pero no hables nunca de lo que viste ni lo que oíste ahí, porque si no, no verás mala vida. Y salí del país con el documento de mi hermana, porque yo apenas tenía 15 años y 3 meses, algo así, cuando salí de este país. Yo estuve casi 40 años aislado de mi país. Fui amenazado que no hablaras, que nunca tenía que hablar y nombrar los nombres de las nenas que estuvieron. Hasta ahora recibo llamadas anónimas, que no hable. Pero debo hablar por la generación nueva, por las niñas del presente. Algunos abuelos le han contado a los nietos que se vivía mejor. No es cierto, porque no le tocaron la amargura, nada más la cosa amarga de la vida. ¿Quién me devuelve mis 2 años de lágrimas, casi 3 años? ¿Quién me devuelve mi niñez perdida? A la gente reciente, clase 90, que no piense nunca más que antes se vivía mejor. Ahora sí estamos en un Paraguay libre, que podemos decir realmente lo que nos molesta y lo que está mal. Que es un país nuevo, realmente nuevo. Porque antes no era un país, era una cárcel grande. El abanico de barbaridades no tiene límite. No había edad, se vivía con temor, se vivía con miedo. Yo creo que el 70% aún sigue vigente del miedo. La impunidad trae una sensación al ser humano, ¿verdad? Diríamos una sensación de que existe un libertinaje, una sensación de injusticia, mejor dicho. Me dicen que quieren que vuelva la dictadura para que seamos felices, porque en esta era que estamos viviendo de la democracia hay mucha corrupción, hay mucho robo, hay mucha matanza, inseguridad. Y yo le digo a la gente que ese es consecuencia de la dictadura. La causa es para Tula Juan Martínez sobre lesión corporal en el ejercicio de funciones públicas y tortura. Juan Martínez es un policía, conocido torturador de la época de Stroessner. Yo no soy política, no soy universitaria, pero tengo un corazón grande, un amor grande a la humanidad. Y por esta causa de no callarme, de defender a mi patria, de defender a mis hermanos de la injusticia, estuve 3 años en la prisión, bajo tortura, y tortura que no tiene nombre. Con el doctor Grau yo me caí, porque el doctor Grau él es febrerista, y tenía mimeógrafo, y estos estudiantes universitarios me conocían a mí desde la Argentina, y por intermedio mío llegaron hasta el doctor Grau para copiar algo en el mimeógrafo para luego repartir por ahí. Un buen día nos allanó la policía. Y de ahí nosotros fuimos a investigaciones, ahí pasamos la tortura. Tengo que hablar por él porque él ya murió muy pronto, consecuencia de la tortura, porque le sacaron pedazos de huesos y en ese lugar se le produjo cáncer en los huesos. Me mostraron al doctor Grau y para mí era mirar un monstruo, porque no había un lugar ni en la cara ni en ningún lado que no tuviera herida. Y tuyupá. A mí me torturaron primero con los golpes en la cabeza. Cuando ya no podía más, me dejaron. Luego me llevaron a la pileta. Pemonguepe pileta pe.
pe ucapacho pe la oía pepe entero porque era que había entrado ya otra persona y estaba muy sucio el agua. Y me metieron ahí. Ya la iñan de yarapa o salvacho pe. Ella está postrada prácticamente. Tiene diabetes y obviamente las enfermedades que son consecuencia de esto, ¿verdad? Ya tiene dolencias cardíacas, dolencias renales, etcétera, ¿verdad? Y la verdad que nosotros tememos por su vida. Hace 3 años que está mi pedido de sin firmar, sin hacer caso a nada, esos reclamos que yo hago. Porque yo ya no me puedo ir allá. Yo ya no subo colectivo, ustedes ven cómo ando. Esta es la fecha que todavía eso se encuentra sin resolución en la Corte Suprema. Y esta señora está en un muy delicado estado de salud. Y por supuesto, esta persona, este Juan Martínez también ya se está haciendo mayor, ¿verdad? O sea, se van a morir nuestras víctimas, se van a morir nuestros victimarios y no vamos a tener resolución. Esto se inició con la Comisión de Verdad y Justicia y habrá sido en el 2006 más o menos que se inició. Y no tenemos grandes avances. O sea, este expediente como el de Eusebio Torres está lleno de chicanerías. Realmente no vemos que haya voluntad política, no vemos que haya voluntad de parte de la Corte porque si bien el presidente de la Corte dijo que ellos están poniendo su empeño y todo eso, este expediente está desde septiembre más o menos del 2010 en la Corte. O sea, en más de un año no salió ninguna resolución. Cuando me concentro en esto que pasamos, yo pierdo mi memoria, porque es muy fuerte esto. Después de esto tengo que tomar algo, porque yo hago una fuerza superior. Esto tiene que ser resuelto por la sala constitucional, porque se planteó una inconstitucionalidad. Nosotros no es que nos dicen esto no está saliendo por tal motivo. Es evidente que hay acá algún tipo de interés mayor, ¿verdad? Nosotros no podemos precisar eso. Yo, por ejemplo, ya perdoné a todos. Perdoné a Stroessner, a Pastor Coronel, a todos los que me torturaron. Le perdoné de corazón. Pero es necesario que se haga justicia para que el día de mañana no vuelva la dictadura. El hecho de que sea castigado penalmente, que sea sancionado penalmente el autor de un delito de lesa humanidad, no solamente trae la reparación para la víctima, de un tipo de reparación, sino también trae como consecuencia un mensaje para el pueblo, ¿verdad? De que efectivamente existe la justicia. Y es una reparación social también, porque el proceso dictatorial le afectó a toda la sociedad. Entonces, que los criminales de lesa humanidad, y tienen que recibir ese nombre, los criminales de lesa humanidad reciban el castigo que merecen, es justicia en todos los sentidos. Ojalá reciba el que le torturó a ella, reciba la sanción que merece antes que ella se muera, ¿verdad? Porque la justicia que llega tarde no es justicia. El Estado tiene que garantizarle protección a la niñez. Cada una de las cosas esas las llevas toda la vida, ya no te definen o te marcan. Yo muchas veces necesito atención psiquiátrica porque yo tengo mucha pesadilla y la pesadilla que yo tengo es que siempre voy caminando sobre un precipicio y me caigo en el precipicio y me abraza mi torturador. La cara de él se me presenta. La represión
atrasó la comunidad Santa Rosa. Pareciera que estamos en el año 76, porque ellos, hasta ahora, para ellos, Stroessner es su líder para la gente, pero nosotros estamos ahí por una cuestión de que tenemos que ganar. La verdad y la cosa buena pues te tiene que ganar a la mentira, a la cosa mala, le tiene que vencer. Nosotros tuvimos 2 torturados por día en promedio. Tuvimos un muerto cada mes aproximadamente. Tuvimos 6 exilados por día durante 35 años. O sea, tuvimos una arrasadora violencia, sobre todo arrasadora por lo sistemático. No es que fue así tipo Argentina o tipo Chile, que fue así un tsunami, sino que fue una cosa todos los días. Fue una cosa sistemática. Se estaba penalizando el desarrollo de la democracia del Paraguay. Se estaba convirtiendo en un delito. Se estaba criminalizando la lucha por la igualdad en un país muy desigual como el Paraguay. Todos los gobiernos totalitarios que hemos tenido, todas las dictaduras militares, no han garantizado mejores condiciones de vida a los pueblos. Al contrario, han garantizado privilegios enormes a los sectores que estaban involucrados en el poder. O sea, nosotros no podemos decir que con regímenes totalitarios vamos a conquistar mejores condiciones de vida en materia de salud, educación, etc. Y hay que crear una cultura que haga difícil que esto vuelva a ocurrir. Porque el tema de la violación de los derechos humanos es una tendencia, yo te diría, natural del conflicto. Yo creo que los regímenes totalitarios reprimen y cercenan la participación de la gente. Y sin la participación de la gente en las decisiones del país, no va a ser posible un mejoramiento de la calidad de vida de todos. ¿Qué hubiese pasado con el país si sus actores políticos asesinados hubiesen podido estar participando activamente de la política del país? Probablemente habríamos superado atrasos mucho más hace bastante, digamos. Podríamos haber tenido un proceso de transición mucho más progresista. Podríamos haber logrado tal vez esto que se logró en el 2008, así de extirpar del Estado a los poderes más retrógrados. Podría haber ocurrido antes. Yo busqué gobierno, tantas autoridades, y ya todo veré cómo hace dictador Tombu Chávez, pueblo Acheji. Yo sin gallo, yo uriango no gallo, yo ya hubo su pueblo Acheji. Yo cuau y mi yo urian, pero yo si ya gatugo vale, yo cuá yo buscar a pan wipe, je puwa chepe emi, je puwa y ya fuawa, tonga tuwa emi kurumi pe je puwa, gozo ore puka, yo cuá re kobu ore apa manomba ve venha verama, pero coebore invitilla crumi yepugami pueblo paraguayo yepugami pueblo Achepe. Gracias. Estos son héroes. Son héroes de la libertad.